junto con él están también presentes los ayudantes del departamento. Y quisiera partir con una pregunta. Bueno, lo primero también es agradecer tanto a los comandantes que nos permiten esta posibilidad de poder intercambiar esta experiencia, tanto el comandante Arica, el comandante de Santiago, Gabriel Huerta, y el comandante Ivo Subi, que es hoy por hoy el encargado como responsable de la seguridad del Departamento de Gestión de Riesgo, ¿ya? Y lo que vamos a tratar hoy día tiene que ver con eso, con la prevención de riesgos en los actos de servicio, ¿ya? Y lo quisimos dar un toque distinto porque le quisimos poner un subtítulo que es el proceso de un cambio. ¿Y por qué el proceso de un cambio? Porque vamos a hablar un poco de la experiencia del Cuerpo Bombero Santiago en términos de cómo abordó la prevención de riesgo de un tiempo a esta parte, ¿ya? No quiere decir esto que previo a... No inventamos la rueda ni nada por el estilo. El Cuerpo Bombero Santiago en todas sus operaciones siempre se ha caracterizado por ejercer y ejecutar sus labores de forma segura. Siempre existió ese concepto, ¿ya? Pero de un tiempo a esta parte lo abordamos con un enfoque distinto, con el enfoque no del supervisor en estricto rigor, del que te dice que te tienes que poner los guantes o tienes que usar bien el casco, no, sino que le quisimos dar otro enfoque relacionado un poco más con la gestión, ¿ya? De hecho, por eso hoy por hoy el departamento se llama gestión de riesgo, ¿ya? Partió llamándose seguridad y medio ambiente, gestión, seguridad y no me acuerdo el nombre que tenía antes, y hoy en día es gestión de riesgo, ¿ya? Entonces, quisimos narrar un poco esta parte de la historia que tiene que ver con el proceso del cambio, ¿ya? Y frente a eso, la experiencia dice que los bomberos, tal como lo señalaba Rodolfo, siempre han sufrido accidentes, ¿ya? Vengo de una familia de bomberos. Mi papá también es bombero. Él tiene ya 40 años de servicio y siempre me ha dicho que él, afortunadamente, nunca ha sufrido un accidente, ¿ya? Y siempre me lo recalca con esa impronta de nosotros antes usábamos toalla y nunca nos pasó nada, o nunca fuimos a dar al hospital. Sí, puede ser, pero cuando antiguamente un bombero se accidentaba, lo más probable era que las consecuencias de ese accidente fueran bastante graves, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿somos seguros los bomberos? Y cuando hablamos de ser seguros, lo hablamos no solamente en los actos de servicio. Quiero que pensemos, ¿somos seguros en todo momento los bomberos? No sé si alguien quisiera a lo mejor, y la idea de esto también es poder un poco intercambiar un par de opiniones al respecto. Los más antiguos, no sé si estarán, si tenemos algún voluntario honorario conectado más de mayor antigüedad, Rodolfo, Don Luis como Palomino para... Ron me parece que es el más antiguo de la sala, creo. Priscila Núñez también está, Carlos Honores, Carlos Díaz, por ahí veo Felipe Arenas, Félix Flores. Ahí están los más antiguos, si es que no me equivoco. Perfecto. Honorarios Entonces, todos. de los voluntarios que mencionaste, la pregunta es, ¿somos seguros los bomberos desde la experiencia propia? ¿Creen que somos seguros? Yo creo que seguro no, porque en la vida, bueno, no todas las cosas son seguros, que tratamos de prevenir de repente algo inseguro, sí, tratamos, como persona, como bombero, de repente en el trabajo, en la vida cotidiana. Tratamos de prevenir muchas cosas, pero seguro no creo que seamos todos. Ya, perfecto. Yo creo que ¿Por somos qué? seguros pero osados. Ya, sí, estoy de acuerdo. Yo lo que les voy a contar tiene que ver básicamente con la experiencia del Cuerpo Bombero de Santiago. Y frente a esta pregunta,
podemos ver imágenes. Las imágenes muchas veces hablan por sí solas. Y lo que vemos un poco es imágenes que pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Santiago, que muchas veces no son imágenes que nos llenen de orgullo, porque desde la perspectiva de la seguridad puede que no sean lo suficientemente seguras. Pero tal como lo mencionaban, muchas veces los bomberos somos osados. Ejemplos tenemos, yo creo que muchos, desde antaño, desde las fundaciones de los cuerpos de bomberos. Nosotros, cuando comenzamos con este proceso, lo comenzamos en base a una experiencia. Esta experiencia ocurre el día 10 de noviembre del año 2013, producto de un incendio. ¿Ya? Un incendio ocurrió en la calle Ejército, esquina a la Alameda Libertador Bernardo O'Higgins, a una cuadra del cuartel de la Sexta. ¿Ya? Lo que se quemó fue el Palacio Aldunate. Y la particularidad de este incendio es que mientras se desarrolla este incendio, el cuerpo estaba movilizado en otro incendio, a muy pocas cuadras de ese lugar. Tenía gran parte de su material mayor y sus voluntarios trabajando en otro incendio cuando comienza este llamado y se da la alarma de incendio. En este incendio ocurre, yo creo que el accidente que marca el punto de inflexión del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Se produce un derrumbe, en parte de la estructura del segundo piso del Palacio Aldunate, cae estando aún con fuego, y dentro de esa estructura habían voluntarios. Producto del derrumbe, 2 voluntarios quedaron atrapados, quedaron, entre comillas, podríamos decirlo, sepultados por los escombros, escombros que estaban prendidos. ¿Cuáles fueron las lesiones que se generaron? Quemaduras de segundo y tercer grado en estos voluntarios, y estos voluntarios, después de que pasaron por el proceso de rehabilitación, de recuperación, hoy en día siguen siendo bomberos, pasaron por procesos médicos extensos. Después de eso, les pedimos su autorización para poder contar su experiencia. Y decidimos hacerlo por medio de una campaña. Esta campaña se llamaba No la contamos 2 veces. Y es en atención al accidente. Efectivamente, ellos lo más probable es que en su vida, ojalá así sea, nunca más van a tener una experiencia como esta. Pero si llega a volver a ocurrir, lo más probable es que no la terminen contando. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué marca un punto de inflexión? Cuando ocurre este incendio, el Departamento de Prevención de Riesgo era liderado por otro inspector, por Marcelo Segovia, quien lidera la investigación junto con el comandante Zubik, lidera la investigación y se aplica la metodología ICAM, ¿ya? El modelo de Lumita. Esta investigación lo que nos arroja, o lo que buscaba principalmente, no era buscar culpables, no era establecer quién había tenido la culpa del accidente. Lo que buscábamos era buscar las barreras que se habían vulnerado. Saber dónde había estado el origen del accidente y cuál es, en torno al accidente, qué es lo que se había generado, no solo en términos de lesiones, sino que en términos de experiencia que nos dejaba. Producto de esto, las conclusiones que genera esta investigación nos ponen en un escenario bastante distinto a lo que veníamos viendo anteriormente. ¿Qué fue lo que hicimos después de esto? Salimos, producto de la conclusión de la investigación, vimos que los uniformes no habían soportado la carga que en términos de temperatura habían sido expuestos, a pesar de que ya estábamos utilizando los uniformes normados, ¿ya? Aún así, los voluntarios sufrieron quemaduras. O sea, afortunadamente estábamos usando ya los uniformes normados y esto no ocurrió con las cotonas de cuero.
Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nos dimos cuenta que nuestros uniformes tenían algunas barreras que se habían vulnerado. Salimos después de esto a licitar al mercado 700 uniformes nuevos en los cuales incorporábamos barreras antivapor, porque se nos había pasado a lo mejor tener uniformes que tuvieran barreras contra el vapor. Y no nos habíamos dado cuenta hasta que ocurre el accidente. Luego de esto, además de salir al mercado a licitar 700 nuevos uniformes, generamos órdenes del día, generamos un marco normativo, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Este marco normativo lo que hace es establecer no solamente órdenes, sino que también establecer responsabilidades para distintos actores. Y aquí es súper importante esto, porque marca una pauta. Después de incorporar este modelo, muchos cuerpos de bomberos acá en la región metropolitana se acercaron y nos preguntaron cómo poder implementarlo. ¿Por qué? Porque fue un sistema, fue una metodología bastante vistosa. Pero antes de eso, ¿no?, me gustaría hacer un poco de historia. El Cuerpo Bombero de Santiago tiene ya casi 157 años de historia. El 20 de diciembre próximo cumplimos 157 años. Existen 22 compañías, atendemos 9 comunas de la región metropolitana. Tenemos 2.385 voluntarios y tenemos 49 mártires. 49 voluntarios que entregaron su vida y no, con esto no quiero quitarle el mérito, tal como lo decía el capitán al comienzo. Es una sensación tremenda la de aquellas compañías que han sufrido la pérdida de un voluntario en un acto de servicio. Entonces, tenemos 49 hombres que han perdido la vida producto de un accidente. Tenemos casos emblemáticos donde grandes tragedias nos han afectado. Incendios donde han muerto 3, 4, hasta 6 bomberos. Entonces, tenemos que aprender de eso. Y tuvimos un accidente en el año 2013 que casi nos quita a 2 voluntarios. Un voluntario de la 13 y un voluntario de la 15. Entonces, no queremos que nos vuelva a pasar. Volvamos al caso del Palacio Aldunate. ¿Qué fue lo que pasó? Se vulneraron barreras conductuales, ¿ya? Existían instrucciones, órdenes que se habían dado por parte del comandante que estaba a cargo en ese momento del incendio. Se vulneraron esas instrucciones, accedieron de todas formas a la estructura y la estructura se dio y ocurrió el accidente que sabemos. Fallaron los equipos de protección personal, tal como lo habíamos dicho. Eso no tendría que haber pasado a lo mejor, pero ocurrió. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos siguientes? Fueron crear un cuerpo normativo. Este cuerpo normativo lo que busca y lo que tiene como propósito es fijar responsabilidades. Eso es lo principal. La fijación de responsabilidades entendemos que es finalmente la base de la conducta o de las buenas conductas o de las buenas prácticas en los actos de servicio. Se regulan procedimientos, se establecen procedimientos, se empezaron a generar los procedimientos operacionales estándar del Cuerpo Bombero de Santiago, se incorporan metodologías de trabajo, se hace control y se genera además prevención de riesgo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que se genera prevención de riesgo, es como un poco extraño porque pensamos, entonces antes no hacían prevención de riesgo. Sí, hacíamos prevención de riesgo. Pero hacíamos prevención de riesgo en el acto de servicio, hacíamos prevención de riesgo, hay alguien que le gusta mucho ocupar este concepto, pero hacíamos prevención de riesgo en tiempos de guerra, pero no hacíamos prevención de riesgo en tiempos de paz, donde ahí es donde hay que actuar. Ahí es donde hay que generar finalmente la prevención, en los momentos en que no estamos en un incendio, en los momentos en que no estamos con la adrenalina a full, ¿no?, porque se está quemando una casa. Se crea la orden del día 182 de 2014, el 17 de diciembre ve la luz esta orden del día, y esta orden del día lo que hace es, primero que todo, derogar la orden del día 177 y 115
de los años 1998 y 2004 respectivamente, fija responsabilidades para tanto los oficiales como los jefes de seguridad. Y aquí hay un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque hablamos de jefes de seguridad y oficiales de seguridad. Algo que antiguamente no se diferenciaba. Antiguamente había alguien que estaba encargado de la seguridad en los actos de servicio y era el jefe de seguridad, punto. Hoy día generamos un oficial de seguridad y un jefe de seguridad, que son áreas distintas. Y además se le entregan tareas y responsabilidades a los voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la prevención de riesgo no depende solo de un personaje, ya no depende solo del jefe de seguridad, sino que la prevención de riesgo ahora es tarea de todos. Para eso, el cuerpo le entrega herramientas, y le entrega tareas, y le entrega responsabilidades a todos los voluntarios en términos de la prevención de riesgo. Si tienen duda, me detienen nomás, me hacen cualquier consulta. Se genera primero el oficial de seguridad. ¿Qué es el oficial de seguridad? El oficial de seguridad va a ser el encargado, tiene que ser un oficial de mando, tiene que ser un teniente, no puede ser el capitán, porque el capitán ya tiene bastantes obligaciones dentro de la compañía como para entregarle una más. Tiene que delegarlo en algún teniente. Y tiene que ser un teniente porque tiene que tener mando. Tiene que finalmente mandar dentro de la compañía en términos de la seguridad. Siempre va a tener que identificar, diseñar e implementar acciones que sean tendientes a reducir los riesgos en el trabajo bomberil y además también en la vía de cuartel. Y aquí incorporamos algo nuevo, el trabajo en la vía de cuartel. ¿Cuántos accidentes ocurren adentro del cuartel sin que haya salido un llamado? No sé si han tenido, Rodolfo, no sé si han tenido ahí alguna experiencia con accidentes dentro del cuartel. Sí, sí. Mi memoria, no sé si alguien me podrá apoyar, pero mi memoria me dice que el último accidente que por lo menos nosotros tuvimos fue el ex voluntario René Vélez, que al salir de la guardia nocturna se golpea, porque además René es corto de vista, se golpea la cabeza con la base metálica donde está puesta el equipo de radio. Y salieron de noche, obviamente las luces del cuartel están más está más oscuro y se golpeó la cabeza. Ese es el que recuerdo, el último que fue dentro del cuartel. Por ahí Miguel habla si es que quieres, pues no, para que todos te escuchen. Miguel por ahí sí que fue otro, pero yo por lo menos es el que recuerdo. Mi capitán, hola, buenas noches a todos. Sí, Valdebenito, si no mal lo recuerdo, cayó del R4 igual. Y también chocó en esa misma cajita de la radio, cuando saliendo a la guardia. Sin contar todas las otras anécdotas de él también. Ya. Bueno, la verdad que ahí tenemos algunas. Claro. Uno piensa de repente y dice, pero ¿cómo si los accidentes ocurren en los actos de servicio solamente? No, los accidentes también ocurren dentro del cuartel y son bastante comunes. Es bastante usual acá, por lo menos, de la experiencia que tenemos en La Esmeralda. Accidentes al bajar la escala mientras sale el llamado y bajamos, ¿no? O accidentes que ocurren en el trayecto, no pensando en accidentes vehiculares, accidentes que ocurren en el trayecto a un acto de servicio. Nosotros tenemos una orden del día, y esto lo hablo a modo personal de la compañía. Nosotros tenemos una orden del día que establece que no podemos tripular la bomba si no estamos uniformados, por lo menos como mínimo, con jardinera y botas. Como mínimo. No, ya no se puede uno vestir arriba de la bomba. Algo que era muy usual. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tuvimos un accidente en donde un voluntario, mientras se iba vistiendo arriba de la bomba frenó porque se atravesó un auto y él se golpeó con el asiento que está al frente, y el resultado fue que se terminó fracturando la rodilla.
Entonces, para eso las bombas hoy en día tienen cinturones de seguridad, cosa que antiguamente tampoco tenían las bombas. De hecho, no recuerdo si incluso el conductor solamente tenía cinturón de seguridad y creo que no lo usaba. Entonces, los accidentes en el cuartel ocurren y bastante. Entonces, la función que tiene este oficial de seguridad un poco es hacer prevención de riesgo desde adentro, es hacer prevención de riesgo desde la casa, ¿ya? En el cuartel, ¿ya? Trabajar la prevención de riesgo en tiempos de paz, trabajar la prevención de riesgo, por ejemplo, en procedimientos internos que tengan que ver con, hoy por hoy, ¿ya? Descontaminación. En términos de la pandemia, hoy por hoy, la descontaminación, a pesar de que el cuerpo además también generó todo un instrumental relacionado con órdenes del día. Cada compañía además también tiene sus propios procedimientos, los procedimientos de bioseguridad, etc. Y todo lo que tenga que ver con vía de cuartel. Y además, este oficial de seguridad va a liderar al equipo asesor. Y aquí hay otra cosa nueva, ¿ya? El equipo asesor, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego de eso tenemos a los jefes de seguridad. Y aquí es donde está lo más notorio de esta orden del día, ¿ya? El jefe de seguridad va a ser el encargado de asesorar directamente al oficial o voluntario a cargo. Es el que va a estar realizando una constante evaluación de las condiciones en las cuales se está trabajando, ¿ya? Cuando hablamos de las condiciones, hablamos en general, hablamos de la cantidad de personal, hablamos de la revisión estructural de la casa que se está quemando, etc. ¿Ya? Sin necesidad a lo mejor de que tenga algún tipo de estudio relacionado con construcción, sino que mediante la utilización de una lista de chequeo en donde observe, se está trabajando sin energía eléctrica, ya, perfecto, está chequeado. La casa se mantiene en pie y tiene toda su parte estructural aún en pie, perfecto. Si está, check. Si no la tiene, no podemos trabajar, ¿ya? El trabajo tiene que ser distinto. La operación táctica tiene que ser distinta, ¿ya? Y su análisis tiene que ser dinámico. Cuando hablamos de dinámico no estamos hablando del completo dinámico, sino que estamos hablando de que en todo momento tiene que estar haciendo este chequeo. ¿Y cómo se diferencia el jefe de seguridad? Usando un casco verde. ¿Ya? El jefe de seguridad desde ahora en adelante, desde el año 2014 en adelante, se va a reconocer en el Cuerpo Bombero de Santiago por la utilización de un casco de color verde. Todas las compañías en sus piezas de material mayor principal deben disponer de un casco verde, ¿no? Aquí, en ese sentido, el cuerpo le entregó un casco verde a cada una de las compañías y se le dio la opción a aquellas compañías que tenían un casco distinto, no sé, porque la compañía tiene autorizado o utiliza un casco, no sé, americano, ¿no? Se le dio la chance de que su casco americano lo pudieran tener también en color verde. ¿Ya? Nosotros a todos les pasamos un casco F1 de color verde para el jefe de seguridad. ¿Por qué hicimos eso? Porque le entregamos a cada uno, porque con eso no había excusa para que nos dijeran no tenemos, por lo tanto el jefe de seguridad se va a distinguir de otra forma, usando un brazalete, usando un chalequito, no sé. No, casco verde. Tuvimos un problema. El problema fue que las compañías, ¿qué es lo que hicieron? En primera instancia, entregarle el casco verde al chupe, al nuevo. No sé cómo ustedes lo consideran en Arica al voluntario más nuevo, no sé cómo le dicen, ¿ya? Nosotros por lo menos le decimos el chupe, el chiporro, ¿ya? El novato, como a algunos les gusta decirle en Estados Unidos. Y se lo entregaban muchas veces en términos de, bueno, el chiporro, tu función chiporro es el grifo, y después del grifo te ponía el casco verde y te vaya a hacer seguridad. Y se entendía más como un castigo. De hecho, en varias compañías nos tocó ver en el departamento, Marcelo ahí me ayudó bastante en eso, las compañías en términos de castigo le pasaban el casco verde a un voluntario. No sé, llegaste tarde a la guardia, toda una semana con casco verde. Entonces no buscábamos eso. Buscábamos que el jefe de seguridad lo que hiciera es que realmente estuviera efectuando esa evaluación dinámica, estuviera conociendo, primero tenía que ser alguien que conociera de llamado,
que conociera de la realidad de su compañía. No podía ser el chupe, no podía ser alguien que había entrado hace una semana o hace un mes porque no tenía la expertise, a pesar de que tenía que llenar un checklist. Pero hay cosas que de repente el papel lo puede aguantar, pero la observación visual o la experiencia te dicen automáticamente, no, ojo, esto aquí, por aquí no hay que ir. Entonces tuvimos que modificar en el transcurso esa conducta. Se hizo y hoy en día ya está súper entendido. Y esta orden del día 182 además considera la consagración de un equipo asesor. El equipo asesor funciona básicamente para que hagamos la analogía en términos laborales, funciona casi como el comité paritario. El equipo asesor está compuesto por 2 voluntarios honorarios y 2 voluntarios activos, y tiene como función, primero, asesorar y apoyar las labores del oficial de seguridad. Recuerden, el oficial de seguridad es el teniente a cargo de la seguridad. Desarrollar políticas internas en conjunto con este oficial de seguridad, políticas internas para la compañía, y además también se va a encargar de realizar las investigaciones de los accidentes sufridos por los voluntarios. Y cuando hablamos de investigaciones de accidentes, generamos un documento que lo denominamos DIAP. Algo muy novedoso. En términos laborales eso se conoce como la DIAT, la Declaración de Accidente del Trabajador, la Declaración Individual de Accidente del Trabajador. Nosotros lo consideramos como la DIAP, que es la Declaración Individual de Accidente del Voluntario. Y este formato lo que hace es pautear todos los parámetros que nosotros deberíamos observar para determinar las causas, tanto básicas como inmediatas, del accidente. Con eso lo que logramos finalmente es que le endosamos la responsabilidad a la propia compañía de investigar sus accidentes, y aquellos accidentes en donde la connotación es mayor o la gravedad es mayor, el Departamento de Prevención de Riesgo en esa época, o de Seguridad y Medio Ambiente, como se llamaba en aquella época, se hacía cargo de la investigación. ¿Ya? Pero en estricto rigor, la responsabilidad era de la compañía de investigar sus propios accidentes. No sé si se va entendiendo, dime. Sí, sí, se va entendiendo. Una pregunta en relación a esto, principalmente al proceso de investigación. Porque bueno, al ser un sistema nuevo que ustedes implementaron, me imagino que se fueron haciendo algunas modificaciones propias de esta marcha blanca, o como llamarlo de esa forma. Entonces, mi pregunta pasa porque si había alguna situación en que hubiera una causa, una consecuencia, y en la que, por ejemplo, se viera una irresponsabilidad de parte de algún bombero en este accidente, ¿también se veía desde el punto de vista disciplinario? ¿O de algún oficial que hubiera generado la ocurrencia de este accidente de parte de un bombero accidentado? ¿Y se veía también lo disciplinario o no? No es menor la pregunta. De hecho, en aquel accidente que marca el punto de inflexión, se observan que se vulneran instrucciones, hay órdenes que no se respetaron, por lo tanto ahí sí hay un tema disciplinario. Lo que buscan estas investigaciones no es establecer un régimen disciplinario para los involucrados. Nosotros ahí no nos vamos a meter con el tema disciplinario, porque eso es de competencia de los consejos disciplinarios de las compañías, las juntas oficiales, el consejo oficiales generales, etc. ¿Ya? Para nosotros lo que nos interesa es establecer las causas del accidente. Si el accidente genera un proceso disciplinario, eso ya es resorte en primera instancia de las compañías, que son ellas las que llevan las investigaciones. Si el accidente es más grave, pasa a nosotros como investigadores y nosotros debemos reportarlo, pero nosotros lo que no buscamos con estas investigaciones es fijar responsabilidades disciplinarias. Creo que sería una muy mala señal de nuestra parte que seamos nosotros finalmente
quienes juzgamos o generamos ese ambiente. Lo que sí, funcionamos como peritos técnicos en ese sentido. Estoy hablando del departamento. ¿Ah? En términos de la compañía, estos 2 voluntarios honorarios y 2 voluntarios activos que forman parte del equipo asesor no necesariamente tienen que ser profesionales de la prevención de riesgo, que puede que hayan compañías que no tengan prevencionistas de riesgo, ¿no? Pero sí tienen que establecer y declarar finalmente, ¿y por qué 2 honorarios y 2 activos? Por eso mismo, para generar un equilibrio, para poder determinar, sí, ¿sabéis qué? Se vulneró esta barrera porque no hizo caso de una instrucción el voluntario, o sí, ¿sabéis qué? El procedimiento estaba mal hecho. Entonces ahí teníamos ese equilibrio en términos de la investigación. Pero como te digo, no buscábamos, no somos nosotros finalmente los que vamos a establecer un régimen disciplinario respecto de un accidente. No, por supuesto que no, pero fue tema. efectivamente es un tema, porque para poder desarrollar un proceso como este, también es necesario tener esa experiencia, ese feedback en relación a lo que ya han vivido ustedes y en algunos casos no a lo mejor cometer el error de justamente buscar un acto disciplinario con alguna situación como esta, que puede ser hasta incluso lamentable, pero es evidente que también no se puede desligar, creo yo, la responsabilidad en situaciones como la irresponsabilidad de alguien que pueda, a razón de Poner en eso, riesgo al resto. claro, tener un accidente. Porque imagínate yo como capitán, doy una mala orden, ¿no es cierto? Y producto de esa mala orden que yo puedo haber entregado, se muere un bombero, o se accidenta un bombero con consecuencias graves. Entonces ahí también, claro, no va a ser trabajo del comité asesor, no va a ser trabajo del oficial de seguridad, pero sí a lo mejor va a poder entregar algunos indicios en términos del proceso de investigación. Es como que también ocurre hoy día en las empresas, si entiendo que el modelo es muy similar. Entonces, claro, no, la idea no es buscar, pero sí también a lo mejor dar una alternativa para que este tipo de situaciones, de alguna manera, los entes disciplinarios puedan también tomar algún veredicto en base a los informes que ustedes puedan haber emitido. Claro, sin duda. Sin duda que en ese sentido ahí nuestra función también es apoyar, tal como decía, como peritos técnicos, una investigación de un accidente, ¿ya? Pero no es el espíritu finalmente de esta orden del día. ¿Qué es lo que buscábamos? Buscábamos erradicar ciertas conductas, el no uso de los equipos de protección personal principalmente, la nula revisión estructural que no existía en los actos de servicio, ¿ya? O los trabajos en altura de forma insegura. Cuando hablo de trabajo en altura estoy hablando de trabajo sobre techo. Entonces, ojo, son todas imágenes que son nuestras, que las hemos utilizado, que las utilizamos, que el Departamento de Gestión de Riesgo hoy en día las sigue utilizando para poder enfatizar que seguimos buscando esto, seguimos buscando erradicar estas conductas, ¿no? El no uso de los equipos de protección personal, donde muchas veces los voluntarios llegan a un acto de servicio que los pilla en la calle. No es lo que pasa hoy en día, porque hoy en día está súper normado en términos de la pandemia, ¿ya? Pero hasta antes de la pandemia, un voluntario se topaba con un llamado en la calle y muchas veces sacaba una cotona, un casco de la máquina y trabajaba, ¿ya? Sin equipo de respiración, etc. O los trabajos arriba de los techos. De hecho, el último accidente que tenemos, que lo iba a plantear como un bonus track al final de la presentación, pero en materia aún de investigación, ocurre en torno a una caída en altura, una caída de un voluntario de aproximadamente 12 metros. ¿No? Son casi 4 pisos que se cayó. Entonces, y eso todavía en este momento está siendo investigado por el Departamento de Gestión de Riesgo. Entiendo que hoy día
vio la luz la investigación, pero no la vamos a difundir hoy día nosotros porque tiene que pasar por el comandante. Entonces, esto es lo que buscábamos, erradicar estas conductas, ¿ya? Sabemos que al día de hoy aún falta. Sabemos que al día de hoy todavía no se erradican y a lo mejor no lo vamos a lograr nunca, pero ya generamos una conciencia. Finalmente lo que tenemos que hacer hoy día es educar no a los bomberos más viejos, sino que educar a los bomberos nuevos, porque estos bomberos nuevos están creciendo, ¿ya?, en un ambiente en donde la seguridad finalmente tiene que ser un pilar fundamental del trabajo. ¿Qué es lo que queremos evitar? El no la contamos dos veces. Eso es lo que buscamos erradicar. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Durante los primeros 3 años, hay que partir de la base que al 2014 no existía ninguna base estadística. Y ojo, porque esa otra arista que abordamos, la base estadística. Al año 2013 sabíamos que teníamos accidentes, sabíamos que llevábamos un registro de los voluntarios accidentados, pero no teníamos estadística. No teníamos, no sabíamos cuántos más o cuántos menos accidentes habíamos tenido un año con otro. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Ya? A partir de esta orden del día, empezar a generar estadísticas, empezar a generar registros. ¿Ya? Y estos registros nos entregan que al año 2016 tuvimos una disminución, desde el 2014 al 2016, tuvimos una disminución del 37% de voluntarios accidentados que requirieron traslado a algún centro asistencial, a la mutual en este caso. En el caso del Cuerpo de Bomberos de Santiago, nosotros nos atendemos en la mutual de seguridad. Entonces, tuvimos un 37% menos. Es un tremendo avance. O sea, ya, primero, bajar el porcentaje, ¿no?, de un año con otro, o generar una cadena y que cada año fue disminuyendo, ¿no?, ya es un buen logro. Pero llegar a tener un 37% menos, ¿no?, es un tremendo gol. Si hacemos la analogía futbolística, es un tremendo golazo que pudimos meter en términos de la prevención de riesgo, en términos de la seguridad. Y con eso demostramos finalmente que sí, se puede. Se puede generar prevención de riesgo y aquí están los resultados. Si nosotros generamos prevención de riesgo, lo que vamos a tener como resultado es que sí, vamos a disminuir la tasa de accidentabilidad. Y con esto ya damos la pauta para poder seguir trabajando en el tema. Dentro de los primeros resultados, ¿qué fue lo que hicimos? Salimos a, siempre lo mencionamos de esta forma, salimos a profesar la palabra, salimos a llevar el mensaje de la prevención de riesgo compañía por compañía. ¿Qué era lo que buscábamos? Primero, hacer parte a todos de este conjunto de actividades, que todos se sientan actores de la prevención de riesgo. Quitamos paradigmas y fomentamos además las conductas preventivas. Tuvimos un caso en el año 2015, en donde, y esto lo cuento como anécdota, estaba en una actividad de la compañía, me llama a la central y me dice: inspector, ¿sabe que tenemos un accidente? ¿Qué pasó? Le digo. El cuartelero de la X compañía se cortó la cabeza con la motosierra. Mi cara fue la misma. Tu cara, Rodolfo, reflejó perfectamente lo que... ¿Cómo? Le digo, ¿qué pasó? Claro, efectivamente, en un ejercicio de compañía, nadie le dijo que sacara la motosierra, se puso a limpiar la motosierra, se puso a probar la motosierra, la probó haciendo unos cortes en un tronco, la motosierra se traba y él, al hacer fuerza, la motosierra se destraba, sale de ese tronco y lo golpea en la cabeza. Finalmente no es que se haya cortado, sino que se golpeó con la espada de la motosierra, ¿ya?, y se generó un corte, efectivamente, ¿ya? Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién le había dicho a ese personaje que sacara la motosierra y que hiciera lo que estaba haciendo? Nadie. Entonces nos dimos cuenta que ahí teníamos otra barrera, otro flanco que estábamos dejando abierto, que tenía que ver con el uso de herramientas que utilizaran algún tipo de energía.
Que es por eso que en el año 2015 se saca la orden del día 144, en la cual se establece que todas las compañías tienen que capacitar a sus voluntarios durante el año y habilitar a sus voluntarios en el uso y manejo de las herramientas que utilicen energía que estén disponibles en sus cuarteles o en sus máquinas. Entonces, si la 25 tiene 3 motosierras, todos sus voluntarios tienen que saber ocupar las 3 motosierras. Y no solo sus voluntarios, sino que además se incluye al personal rentado. Y además se tiene que dejar registro. ¿Por qué? Porque nos pasó después que tuvimos otro accidente en donde otro voluntario se cortó una parte de la mano, ¿ya? Y no había pasado por el proceso de capacitación, no sabía utilizar un esmeril angular. Entonces, esta orden del día lo que hace un poco es venir a suplir ese flanco abierto. ¿Ya? Con eso fomentamos otras conductas preventivas. La orden del día 29 del año 2015, que fija el procedimiento de recuperación para los voluntarios, que es otro aspecto que también abordamos, ¿ya? Que es lo que vemos en la imagen, en la cuarta imagen, que se establece un procedimiento para que los voluntarios en actos de servicio pasen por un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, por la estadística que llevábamos, que los accidentes estaban ocurriendo en el momento de la remoción de escombros. ¿Y por qué? Porque ya había pasado el pic de la emergencia, entonces los bomberos se relajaban y venía la fatiga, venía la desconcentración, etc. Entonces todo eso lo logramos obtener mediante la base estadística. Y tal como lo decíamos anteriormente, salimos compañía por compañía a llevar el mensaje. ¿Ya? Llegábamos, golpeábamos la puerta y le decíamos, ¿tiene un minuto para leerle la palabra de la prevención de riesgo? ¿Ya? Y ahí les contábamos un poco respecto a esto mismo. Generamos campañas preventivas. ¿Ya? Estas campañas nos molestaron en algún momento, decían que la gente de prevención de riesgo lo único que se dedicaba era hacer afiches. ¿Ya? Hicimos un par de campañas. La primera fue que tus sueños no se hagan humo, o para que tus sueños no se hagan humo, que consistió básicamente en entregarle un detector de humo a cada uno de los voluntarios del Cuerpo Bombero de Santiago. ¿Para qué? Porque si nosotros no somos seguros en nuestro hogar, ¿cómo vamos a pedir que la gente a la cual atendemos sea segura? Y aquí le entregamos a cada uno de los voluntarios un detector de humo para que instalara en su casa. Entonces ahora yo abro una pregunta, ¿no? Y les planteo una pregunta a todos los 40 asistentes que veo. ¿Cuál es el lugar más seguro dentro de su casa para instalar un detector de humo? Ojalá no me conteste alguien que sea prevencionista, alguien que sea de otra área. La cocina o una pieza. Ya, la cocina. Por lo general, todos responden la cocina. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? En un dormitorio, Ya. Nosotros, el mensaje que entregamos tiene por sentido eso, decir que el detector de humo, instálelo en el lugar donde esté el bien más preciado de su casa. No va a faltar el que me va a decir en el refrigerador. arriba de la tele. ¿Dónde está la tele? ¿Dónde está la tele? Claro. Esa pregunta una vez se la hice a una persona en mi vida cotidiana por el lado de la prevención de riesgo. Me dijo en el closet porque tengo una colección de zapatos. El lugar más preciado de la casa es donde están nuestros hijos, donde están los niños. Entonces, el detector de humo, ¿dónde cumple mayor eficiencia? En el sector de los dormitorios. Porque lo más probable es que si lo instalamos en la cocina, todos los días va a sonar el detector de humo. Y cuando sea una emergencia real, vamos a estar tan familiarizados con el sonido del detector de humo que vamos a obviar que está sonando porque realmente tenemos una emergencia. En cambio, en los dormitorios, en el pasillo a lo mejor donde están los dormitorios, es el lugar donde mayormente nos va a servir. Luego de eso, tuvimos la campaña ¿de qué te sirve ahora? Esta campaña fue bien polémica porque se sintió en alguna instancia, no era nuestra intención para nada, muy por el contrario, se sintió un poco que estábamos jugando con la memoria de los mártires, lo cual no es así.
somos muy respetuosos de nuestra historia, de nuestros mártires, y muy por el contrario, nunca vamos a hacer algo en contra de ellos, ¿ya? Pero lo que buscamos es que entender no la contamos dos veces. Si no utilizamos nuestro equipo de protección personal, y cuando hablo de equipo de protección personal, no solamente estoy hablando del guante y los cascos, perdón, de los guantes y el casco, ¿ya? Sino que estoy hablando del equipo de protección personal completo, de quitarnos el paradigma de que utilizamos uniforme. No, lo que nosotros utilizamos es un equipo de protección personal. Y luego de eso, ya un poco para englobar todo esto que habíamos hecho, y con los resultados que habíamos obtenido en términos de la disminución de los accidentes, una campaña que tenía por nombre Nuestro Cuerpo Trabaja Seguro, ¿ya? Y todas estas campañas fueron acompañadas de varias actividades relacionadas con la motivación en términos de la prevención de riesgo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Pueden activar sus micrófonos o usar el chat. Tengo una consulta para el instructor, no sé si me escucha. Sí, fuerte y claro lo Ya, escucho. el referente a los accidentes que ocurren, digamos, dentro de bomberos, algo usted dijo que eso lo tomaban los consejos de disciplina de las compañías, la persona que ¿cómo se llama?, que daba mal una orden o la que no la hacía entender. ¿En qué momento, digamos, de un accidente entra la justicia a debatir algún juicio? Félix, cuando hablamos de justicia, ¿hablamos de la justicia bomberil o la justicia que hay afuera? La justicia ordinaria. Ahí eso, por lo menos nosotros no nos hemos visto enfrentados en una situación de esas características, ¿no? Entonces no podría yo responderte esa pregunta porque no tenemos la experiencia. Entiendo que finalmente cualquier tipo de accidente ocurre bajo condiciones en las que nadie quiere accidentarse. Entonces, después de eso recurrir a la justicia ordinaria, no sé, por lo menos a nosotros no nos ha pasado. Félix, ¿te refieres a la justicia ordinaria bomberil o justicia de tribunales? Justicia tribunal en lo penal, esa cosa. Porque la consulta mía es la siguiente: en el caso de que haya un accidente de un bombero que fallece en una emergencia o un incendio, ahí me imagino que la justicia ingresa cuando los familiares hacen una demanda, ¿o no es así? Podría ser, pero hasta el momento no nos ha pasado. No podría responderte porque no tengo, como te digo, no tengo la experiencia. Ok, gracias. De nada. Sorry por no poder responder la pregunta. No, no hay problema. Es que era una duda que tenía, es que yo igual pues, nunca he escuchado que haya ingresado la justicia en un accidente de bombero, ya sea, o sea, digamos por fallecimiento. Por eso era la consulta, si a veces de repente tú sabías algo de eso o si entraba en algún momento. Esa era más como para salir de una duda. Pero gracias, vale. Pero, a ver, Feli, en caso de un fallecimiento, por eso existe un carabinero que es un ministro de fe en cada posta, y él va a tener que informar que hay un fallecido por cualquier tipo de accidente, y esa información se va al Ministerio Público y se hace una investigación, aunque haya o no haya denuncia de parte de los familiares. Eso va a ocurrir cuando hay un accidente de tránsito, cualquier tipo de accidente que significó el fallecimiento. El oficial o el carabinero de guardia tiene que informar al Ministerio Público y se deduce respecto a eso una investigación al respecto, y ahí deduce si hay demanda, querella, y si hay responsable. Pero todo fallecimiento por accidente se tiene que informar. Vale, Juan, gracias. Gracias, ya era como para quedar más claro, ¿no? Vale, gracias. Eso, Cristian, Félix, para complementarte un poco, en Iquique, accidentes con lesiones graves ha intervenido la justicia, no para buscar culpables o sanciones, para ver el motivo del accidente y si es que se puede evitar, sin tener que llegar a casos fatales. Pero accidentes graves,
o con lesiones graves o a las personas o a implementación de bomberos ha intervenido la justicia ordinaria y la justicia civil. Perfecto. Ok, gracias. Gracias, muchachos. Luego de eso, pasamos al año 2017, 2018, donde si bien lo que nosotros estamos viendo en la gráfica tiene que ver con un incremento en la cantidad de lesionados, es porque incorporamos una nueva metodología o incorporamos más bien una nueva interpretación. ¿Por qué incorporamos una nueva interpretación? ¿Ya? Que si bien los números no mienten, los números en el año 2017 tuvimos 101 accidentes y en el año 2018 tuvimos 137 accidentes, pero a la larga fueron menos los accidentes en el 2018. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta interpretación que le quisimos dar. Hasta antes del 2014 todos eran accidentes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, a ver, momento, si bien, sí, todos son accidentes, todos se deben investigar, ¿ya? Hay accidentes que no requieren traslado y eso lo llevamos lo abordamos por la arista un poco más laboral, ¿ya? Cuando existe un accidente en una empresa que es derivado a la mutualidad para su atención, es porque estamos declarando el accidente. Pero existen instancias en donde tenemos voluntarios que han sufrido, no sé, por ejemplo, fatiga, que es hoy por hoy lo que está liderando en términos de estadística las atenciones médicas que nosotros estamos haciendo en nuestras ambulancias. En las ambulancias del cuerpo, lo que lidera hoy en día las atenciones tiene que ver con fatiga de los voluntarios, con cansancio, pero de todas formas las consideramos como atenciones médicas. Entonces, lo que tuvimos durante el 2017 y 2018 fueron 101 y 137 atenciones, y que de esas atenciones, ¿ya? De las 137 atenciones que tuvimos en el año 2018, 60 requirieron traslado a la mutual. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa esto? Que hubo una disminución del 44%, ¿no? Respecto a los años anteriores, en términos de los traslados de bomberos que estábamos haciendo a la mutual. No sé si se entiende un poco la diferencia con el procedimiento que teníamos anteriormente. Y pudimos desglosar a qué correspondían estos accidentes, estos 137 como número, ¿ya? En donde vimos que teníamos 74 accidentes o bomberos lesionados en emergencias con fuego, 4 en emergencias sin fuego, 41 en entrenamiento. Y ojo, porque aquí es donde se nos prende una luz de alerta, donde observamos que hay un nuevo flanco, ¿ya? Que tiene que ver con los entrenamientos, con los ejercicios de compañía. Accidentarse a lo mejor en una emergencia es común, no es lo que queremos, pero sabemos que es común porque es donde más expuestos estamos. Pero lesionarse en entrenamiento, donde se supone que las condiciones están controladas, ¿ya? Nos abre una puerta a que, ojo, tenemos aquí algo que observar, tenemos aquí algo que ponerle atención y tomar medidas. Y en eso hoy en día está abocado también el Departamento de Gestión de Riesgos. También por eso el nombre, el cambio en el nombre. Hoy por hoy el departamento no solamente hace prevención de riesgo, hoy en día hace gestión de riesgo. Hoy en día tiene que el departamento preocuparse no solamente del bombero que está en el acto de servicio, sino que también tiene que preocuparse de cómo las compañías implementan la seguridad. Y incorporamos además también una medición de las tasas de accidentabilidad. Para eso hicimos un cuadro comparativo. Comparamos la cantidad de accidentes por la cantidad de emergencias atendidas en el año. Entonces, ¿qué fue lo que establecimos? Establecimos que cada 1000 accidentes, perdón, cada 1000 emergencias, evaluábamos cuántos accidentes habían habido. El año 2018 el Cuerpo Bombero de Santiago atendió 8.099, casi 8.100 emergencias. Y tuvimos un total de lesionados de 84. Perdón, sí, 84.
¿Eso qué es lo que nos entrega? Como porcentaje nos dice que la tasa de lesiones por cada 1000 emergencias es de 10.4%. En el 2017 había sido 9.5. Entonces, ahí nuevamente, claro, pero en el 2017 tuvimos casi 1000 emergencias menos. Entonces ahí vamos también un poco jugando con estas interpretaciones, que lo que buscan siempre finalmente es apegarse a los estándares establecidos. La NFPA fija el estándar relacionado con la medición, ¿no?, para poder decretar o para poder generar las tasas de accidentabilidad. Y las tasas de accidentabilidad se generan en torno al parámetro de la cantidad de emergencias atendidas. Y por cada 1000 emergencias se le da un número a la cantidad de accidentes. Para ir cerrando ya casi, cambiamos la metodología de las campañas preventivas y lo que hicimos ahora, o lo que hizo el departamento, yo ya cuando se implementa esto, yo ya doy un paso al costado con el departamento de gestión de riesgo y asumo lo que tenía que ver con, se me fue el nombre, operaciones contra incendios, ¿ya? Que fue por el motivo por el cual nos vimos el año pasado, ¿ya? El Departamento de Gestión de Riesgo implementa lo que son hoy en día las alertas de seguridad. Y las alertas de seguridad se basan en torno a un episodio ocurrido, el cual se observa, se hace la investigación, se establece qué fue lo que ocurrió, se establece cuáles fueron las barreras que se vulneraron, en torno a los hallazgos que se establecieron, y se determinan como conclusiones las formas de cómo prevenir un incidente en el futuro. ¿Ya? El caso emblemático de esto fue la caída de un voluntario desde el techo de la máquina, mientras la máquina se posicionaba en un accidente. Él se subió arriba del techo para bajar material y la máquina se movió sin que nadie le avisara al conductor que había un voluntario arriba del techo. Y el voluntario se cayó aproximadamente 3,5 metros. Entonces, claro, cosas como esta son las que nos llevan a poder generar estas alertas de seguridad. Entre los años 2005 y 2012 tuvimos 5 mártires. Y de los 5 mártires, 4 murieron a causa de problemas cardíacos. Murieron de infarto. Daniel Castro, Carlos Pérez, Juan Aranda y Alberto Til fueron mártires que fallecen producto de un infarto en actos de servicio. Entonces nos damos cuenta que tenemos un nuevo enemigo. Para esto tenemos que hacer frente. ¿Y cómo hacemos frente a este nuevo enemigo? Mediante un proyecto paralelo, ¿no?, que si bien en primera instancia fue liderado por el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente o Gestión de Riesgo, pasa a manos del Departamento Médico, ¿ya?, que es Héroes de Corazón. Héroes de Corazón viene un poco a dar respuesta a este nuevo enemigo que teníamos, que tenía que ver con el cuidado personal en términos de la exigencia física. Para eso lo primero que hicimos fue establecer una base en términos de exámenes médicos. Hicimos exámenes a todos los voluntarios del Cuerpo Bombero de Santiago. Exámenes de sangre, ¿ya?, que nos entregaron una base para poder determinar cuál era la condición médica de cada uno de los voluntarios. Si habían voluntarios que estaban en factor de riesgo, etc. Luego de eso, entrenamiento funcional en los cuarteles, que lo que hiciera un poco era darle movimiento a los voluntarios mientras están en el cuartel, y no que vayan al cuartel a fumarse un cigarro solamente, a sentarse, a mirar la tele, a esperar el llamado, sino que entrenáramos, y entrenáramos de qué forma, ¿ya?, con las herramientas que teníamos disponibles. Los comandantes participaron de esta situación, de hecho ellos también fueron parte de los entrenamientos funcionales. Las compañías también
tomaron el guante ahí, recogieron el guante y también se empezaron a preparar, empezaron a contratar entrenadores, ¿no? Si bien nosotros entregamos una pauta, ¿no? que se grabaron en términos de video, se grabaron cápsulas en cada una de las compañías, entregando pautas de ejercicio, las compañías también, y hasta el día de hoy, varias que continúan, ¿no? Hoy, no tanto hoy día con la pandemia, pero hasta antes de la pandemia, continuaban con sus entrenamientos permanentes. Y también lo abordamos, que eso ya no me quiero meter en esa área porque ya no es de mi incumbencia, en términos de que no soy el apto para hablar de ella, ¿ya? Pero nos dimos cuenta que el humo finalmente al que nos exponemos, ¿ya? También es un agente nocivo para que se fomenten o se generen enfermedades a nuestro organismo. Como resumen, ya para ir cerrando, podemos establecer que no existe una fórmula única ni exclusiva para disminuir los accidentes dentro de los bomberos. Eso como base. No hay solo un camino. ¿Qué es lo que buscamos? Es disminuir los accidentes. Perfecto. ¿Cuál es el camino? Cada compañía, cada cuerpo de bomberos puede determinar cuál es el camino que quiere adoptar para poder disminuir los accidentes en los actos de servicio. Sabemos que la capacitación, el entrenamiento y los recursos son la base, pero la metodología es libre. No existe una sola metodología. Cada cuerpo de bomberos, tal como lo decía, tiene la potestad o la posibilidad de establecer el propio marco de operaciones que quiere adoptar. Junto con ello, además, también tenemos que saber que se requiere de la voluntad de todos los actores para obtener beneficios en esta área. Que eso fue un poco lo que hicimos. Hacer parte no solamente al jefe de seguridad o hacer parte solo a los capitanes, no. La seguridad tenía que ser tarea de todos. ¿Ya? Y por eso le entrega responsabilidad de esta orden del día tanto a los oficiales como también a los voluntarios. Y, por último, la gestión. Si no hay gestión, no vamos a tener los resultados que buscamos. No sé si hay alguna duda al respecto, muchachos. Voy a quitar un poco la presentación. Rodolfo. Acá estoy. Bien, dejamos abierta alguna alternativa de preguntas o consultas para Cristian. Rodolfo. Sí, Félix. Rodolfo. Félix. No es pregunta, más o menos, bueno, es una, ¿cómo debería decir? Bueno, es algo que, sí, no es inquietud tampoco, es algo que se me queda grabado a mí, que lo dice siempre nuestro prevencionista ya en el trabajo. En el trabajo dice, los riesgos, tú no los puedes eliminar, los puedes minimizar, sí. Entonces la idea o sugerencia es, en una emergencia, seguir los procedimientos que corresponden para minimizar los riesgos, porque los riesgos nunca se eliminan, siempre van a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Achicarlo, cosa que sea lo mínimo. Eso nomás, Rodolfo. Bien, Félix. Perfecto, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar o decir algo? Te aprovecho de comentar, Cristian, que en esta oportunidad está junto a nosotros el inspector también del Departamento de Prevención, quien lo invitamos a la actividad, don Enio Cepeda, y el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, que también tiene a cargo el Departamento de Prevención de Riesgo, don Patricio Melgarejo, están presentes en la jornada de hoy. Saludos a Patricio. Y también a Enio. ¿Lo bajaste de cargo al comandante? Al segundo comandante, dije. Muchas gracias, Cristian. Tipo de Patricio Melgarejo, no Morales.
Melgarejo, dije. Ah, te entendí, Morales, disculpa entonces. Disculpado. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? Yo tengo una en relación, Cristian, a lo que comentaste del oficial de seguridad. Si bien es cierto, tiene funciones y tiene directrices como teniente. En cada llamado un bombero asume el cargo de oficial de seguridad, también entiendo por procedimiento. Este, a su vez, debiera reportarle al oficial de seguridad designado oficialmente, o al teniente, sobre alguna situación, generar algún reporte por no sé, alguna acción que pueda haber cometido inseguramente algún bombero. Ya, ahí hay algo que hay que enfatizar. Existe el oficial de seguridad, que es el teniente, ¿ya? Que es el jefe o el encargado de la seguridad dentro de la compañía. No obstante ello, no es el teniente el que se va a poner el casco verde, ¿ya? Sino que es un jefe de seguridad. El jefe de seguridad puede ser cualquiera, es itinerante, puede ser cualquiera que esté presente en el acto de servicio. Eso para el jefe de seguridad. El jefe de seguridad es el que se pone el casco verde y es el que va a estar encargado de la seguridad durante el acto de servicio. Y puede ser cualquier voluntario. El oficial de seguridad es el teniente encargado de la seguridad de la compañía. En términos de dejar algún registro, sí, lo que nosotros recomendamos es que las compañías en su parte de operaciones final o parte de asistencia, ¿no?, tengan un espacio ahí para poder establecer si es que hay alguna observación relacionada con seguridad. Si es que se accidentó algún voluntario, para dejar el registro, para poder establecer que se vulneraron ciertas barreras, etc. Sí, sí lo recomendamos dentro de el parte de asistencia o el parte de operaciones finales, como lo quieran denominar. Y lo otro es separar un poco lo que es el oficial de seguridad y el jefe de seguridad. Son dos entes distintos, ¿ya? El oficial de seguridad en un acto de servicio no deja de ser teniente, no se va a poner un casco verde, va a seguir usando su casco rojo, ¿ya? Y él va a designar a quién va a ponerse el casco verde, ¿ya? Y el jefe de seguridad es el que se va a poner el casco verde y va a tener que cumplir con lo que establece el orden del día, con sus obligaciones. Perfecto. ¿Y esto también se replica a nivel de cuerpo? O sea, hay el departamento de prevención, por ejemplo, hace las funciones de oficiales de seguridad, por ejemplo, en alarmas de incendio o cosas así. Efectivamente, de hecho, cuando llega el inspector o llega algún miembro del departamento, un ayudante, son ellos los que se hacen cargo de la seguridad general del acto de servicio y son ellos los que van a reportarle directamente al comandante o al que esté haciendo las veces de comandante, ¿ya? Y junto con ello es el que va a liderar las operaciones de seguridad de los jefes de seguridad de las compañías. O sea, por ejemplo, si hay una alarma de incendio, no sé, una segunda alarma de incendio, el comandante va a llegar y va a mandar a buscar a todos los oficiales a cargo de las compañías para saber qué es lo que está haciendo cada compañía. Junto con ello, además, también tienen que ir los jefes de seguridad para que le reporten a el inspector o algún ayudante del departamento. Eso es en teoría. Entonces, finalmente, claro, la imagen o la figura del Departamento de Gestión de Riesgo es la de hacerse cargo en los actos de servicio de el conjunto de los jefes de seguridad. Finalmente, los jefes de seguridad le van a terminar reportando al inspector o al ayudante del departamento. Perfecto. Bien. ¿Alguien Disculpen, más? director, tengo una consulta. En el departamento, ¿quién es el que se encarga de llevar el seguimiento cuando se accidenta un voluntario? Ya, buena pregunta. El departamento, y aquí a lo mejor Marcelo me puede ayudar un poco con eso. El departamento, si bien es liderado por un inspector, los ayudantes cada uno tiene funciones, ¿ya? No sé, Marcelo, ahí si nos cuentas un poco cuáles son las funciones de cada uno de los ayudantes que hoy por hoy tiene el departamento. Sí, claro. Espero que me escuchen bien, ¿eh? Como dice Cristian, efectivamente el departamento está conformado por inspectores y ayudantes. Cada uno tiene en el orden de las actividades, tiene las mismas atribuciones
y tiene las mismas oportunidades de participación y de control, especialmente en los llamados de mayor complejidad. Incendios, especialmente los incendios, tercera, cuarta, quinta, alarma, que a nosotros nos pasa regularmente. Aparte de eso, cada uno tiene un área específica, ¿cierto? Encargado de estadísticas, por ejemplo, Carlos tiene la encargada de la estadística, ¿cierto? Nosotros tenemos mucha relación con el medio, por ejemplo, trabajamos con universidades, trabajamos con hospitales, ¿cierto? Con temas públicos que le piden apoyo al Cuerpo Bombero de Santiago, en temas asociados, ¿cierto? A la prevención de riesgos de incendio en general, específicamente de incendio. Y también, ¿cierto? Claudio está muy atento a ese tipo de requerimientos. Por lo tanto, si bien todos hacemos lo mismo, y si no está uno, ¿cierto? Está el otro siempre, cuando las emergencias son mayores hay más de uno. Estamos hablando de 22 compañías, estamos hablando de muchos bomberos en un escenario de alto riesgo. También tenemos definido, ¿cierto?, las actividades que hace cada uno de nuestros ayudantes. Y el Cuerpo Bombero de Santiago, aparte, tiene un departamento específico de lo que es el manejo de los seguimientos de los bomberos accidentados, el departamento médico y el departamento de recopilación de gastos médicos, que también tenemos un departamento específico para eso, pues tenemos muchos accidentes y hay muchas lucas dando vuelta, por supuesto, que también hacen el seguimiento a los bomberos. Afortunadamente tenemos muy buen seguimiento. Cristian comentó el último accidente muy grave, estamos hablando de una gente con un potencial de gravedad muy alto, que fue la caída de altura de un voluntario hace 2 fines de semana. Y afortunadamente el voluntario ya está en su casa, ya está gracias a Dios, en muy buenas condiciones de salud, sus lesiones son menores, y en los análisis que se hacía, ¿cierto?, a nivel de oficiales, un accidente así hace 10 años, 15 años, era un mártir. ¿Ah? Así que el seguimiento a la condición de salud, a la evolución de salud, es permanente por varias áreas, no solamente por el tema de gestión de riesgo. ¿Mm? Gracias, Marcelo. Encantado. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos golpes o enfermedades a largo plazo? Por ejemplo, una caída donde un bombero apoya rodilla y resulta que en el momento por la adrenalina no duele. O no sucede nada, pero con el paso del tiempo eso va generando cierta enfermedad, producto del golpe realizado por la actividad. Buena pregunta. Nosotros tenemos establecido que todos los accidentes se informan, independiente de que no hayan sido motivo de traslado a la mutualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me golpeo, no sé, me golpeé la rodilla, hoy por hoy tengo las 2 rodillitas malas, así que... Pero me golpeo la rodilla en un acto de servicio y me atienden en la ambulancia, la compañía está obligada a generar una nota de capitanía informando que este voluntario fue atendido en ese acto de servicio por X motivo. ¿Para qué? Para pensar, o se hace pensando en eso mismo que tú señalas, porque finalmente, claro, a lo mejor las consecuencias del golpe no se van a manifestar de buena a primera, no se van a manifestar en las primeras horas, sino que se va a manifestar al día siguiente o en 2 días, no sé, pero ya hay un antecedente de que ese voluntario se atendió por ese motivo. Por lo tanto, eso ya nos sirve de antecedente para poder atender al voluntario posteriormente, hacer el ingreso producto de un accidente sufrido en un acto de servicio X día, el cual sí fue informado. Cristian, y dentro de lo mismo, pues es que el voluntario no asistió en el momento a la ambulancia o no lo informó, y los malestares se le presentaron 3 días después. Tenemos la chance de todas formas de generar la atención médica. Porque finalmente, claro, es atribuible a el acto de servicio. No vamos a poner en duda, pero de todas formas se tiene que hacer la investigación. Ojo, que eso es lo otro. A pesar de o independiente de que el voluntario no lo hayan trasladado a la mutual, se debe hacer la investigación del accidente de todas formas. Entonces, claro, si el resultado, o sea, si las consecuencias se manifiestan 3 días después, 3 días después se va a informar y automáticamente el equipo asesor tiene que hacer, junto con el oficial de seguridad, tiene que hacer la investigación del accidente. Gracias. De nada.
Muy bien, ¿alguien más? Referente a eso mismo de los accidentes, consulta, procedimiento para declarar un accidente es parecido al accidente, digamos, laboral, que después tiene un seguimiento con el tiempo. Sí, efectivamente. La base que nosotros utilizamos de la declaración individual de accidente es la misma base, el mismo concepto de un accidente laboral. ¿Ya? El seguimiento, tal como lo decía Marcelo, se hace por dos áreas. El seguimiento se hace por el área del departamento médico y además se hace por el área de recuperación de gastos médicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el voluntario, no sé, tuvo una lesión en la rodilla, no ha pasado, y que el voluntario, producto de esa lesión, tiene que operarse, se le hace el seguimiento completo hasta que se opera y después la rehabilitación, hasta que el voluntario, el capitán manda una nota diciendo que el voluntario fue dado de alta y se reincorpora al servicio. Porque, ojo, eso también es importante. Los capitanes tienen que, cuando tienen un voluntario lesionado, informar cuando ese voluntario ya está de alta. Para nosotros ese voluntario sigue lesionado hasta que no se informe que tiene el alta. Una consulta. Cuéntame, Enio. ¿Los costos del bombero accidentado los asume el Cuerpo Bombero de Santiago? Ya. Los bomberos estamos protegidos por una ley que finalmente establece que los costos de ¿Ya? atención médica son asumidos por la Superintendencia de Seguridad Social. Ya. ¿Por qué me salta la duda? Porque, al menos acá en Arica, todo accidente de un bombero, yo lo denuncio. Se le hace la atención, independiente que vaya a la asistencia pública, yo hago todo el trámite. Hago la denuncia en carabinero, todo lo que me piden, ¿no es cierto?, el seguro contra el bombero. Después hago el informe, hago todo lo que me piden, después de entrego al comandante. Y después esto se lo paso a la asistencia social para que ella haga el seguimiento de los cobros y lo manda al seguro, lo que es Santiago. Por eso me extrañaba que tú... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 48 horas, lo que es la constancia en carabinero, que ahora se hace online. No sé si igual que ustedes, pero nosotros tenemos 48 horas. Pongámosle, yo no miro a un bombero que se golpeó el dedo y le digo, no, si es un golpe menor, no, yo no soy médico, anda a la posta. Y ahí te ven y yo hago el procedimiento igual, voy para allá, voy a la posta, hago la denuncia, hago la declaración del bombero, después hago la investigación y entrego todo lo antecedente al comandante. Y toda la documentación después se da a Santiago, con todo lo que salió, si es trasladado a ambulancia, todos los insumos los cobran. Hasta la atención lo cobran y eso lo subvenciona, ¿no es cierto?, el seguro de bomberos. Por eso a mí me extrañaba que tú, todos los accidentes, me mostraste un cuadrito en la cual decías que tú ahora, todos los accidentes como que lo pusiste de categoría. Entonces, por eso yo, no sé, pues un niño se golpeó la rodilla y lo vio tu médico y dijo, ya, no, tranquilo, te vas a la casa nomás, y 3 días después sigue con el malestar. En caso de Arica, en bomberos de nosotros, al menos en nuestra Arica, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decirle al bombero, andate para la casa nomás y después en 2 semanas anda al médico. No, yo tengo que hacer la denuncia en carabineros de la lesión del bombero en acto de servicio. En que sea en acto de servicio, en la compañía, en los cuarteles, en la academia, a donde sea, yo hago la denuncia. Porque eso también me lo pide a mí, como para decir, es lo que corresponde hacer para estos casos. Por eso me extrañaba la duda, porque tú al voluntario lo miraba a la ambulancia del Cuerpo de Bomberos Santiago y le decía yo, no, estáis bien, y como dijo la niña, me pegué en la rodilla, 3 días después voy, me golpeé. Claro, que ya tiene antecedentes, pero yo no puedo después pasarlo como accidente porque ¿cómo hago la denuncia? No tengo la denuncia ante carabinero. Me da un plazo de 48 horas según el reglamento del seguro bombero. Esta es mi consulta, mi inquietud. Ya. Dos cosas. La primera, las ambulancias del Cuerpo Bombero de Santiago son atendidas por médicos y paramédicos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un sistema de médicos adscritos que son bomberos que están de guardia. Por lo tanto, si hay un incendio, no sé, en la semana, ese médico de guardia tiene que ir al incendio.
Si no puede ir él, tiene que ir otro, pero sí o sí tiene que llegar un médico al incendio. En la ambulancia, además, también llega un paramédico, que es miembro del departamento médico. Entonces, ellos, en facultad de sus conocimientos y de su profesión, pueden efectuar un diagnóstico, efectivamente. A lo mejor el caso de la rodilla no es el mejor caso, ¿ya? Pero, no sé, un corte, ¿ya? Una herida cortopunzante, ¿ya? A lo mejor, si el voluntario está vacunado contra el tétano, no necesitamos mandarlo a la mutual. Pero, en estricto rigor, claro, en el caso de la rodilla, sí, es una lesión a lo mejor traumática que requiere de radiografía. Por eso digo, a lo mejor el ejemplo de la rodilla no es el mejor ejemplo, pero en estricto rigor nuestras ambulancias son atendidas por personal del área de la salud. Entonces ahí sí tenemos un respaldo. En términos de la constancia en carabineros, tal como tú lo dices, hoy en día se puede hacer de manera virtual, y si tú haces la constancia, si las consecuencias del accidente se manifiestan en días posteriores, tú vas a hacer el ingreso a la mutual en días posteriores. Por lo tanto, desde ese ingreso es que tú tienes que considerar la generación de la constancia. No sé si se entiende un poco la diferencia. Sí. Está bien, Y pero lo como otro, te una digo, consulta, Enio, ¿Mm? una consulta. ¿Ustedes se atienden bajo qué sistema en Arica? ¿Los derivan a alguna mutualidad o a la asistencia pública, así como al Mira, hospital? gracias a Dios hemos tenido siempre, yo he molestado harto porque la asistencia pública es muy engorrosa para el bombero. Pudimos estar 4, 5, 6 horas esperando que atiendan al bombero. Pero se ha dado comunicaciones con el superintendente que nosotros, el médico, si el hospital está colapsado o hay mucha la demora, el médico tiene que dar la autorización y lo mandamos a la mutual. Y ya se han dado en 2 casos de 2 bomberos que han seguido a la mutual. Pero el médico tratante tiene que dar en el RAU la firma que yo autorizo el traslado a la mutual. Y se manda para la mutual y se sigue el mismo procedimiento. Ya, Pero acá prioridad es el servicio de salud. Ya, te recomiendo que le di una vuelta, a lo mejor, si ahí tomamos contacto después con Marcelo para poder apoyar a Enio, Marcelo, en términos de la metodología que podrían a lo mejor utilizar. Supone que deberían privilegiar la atención en la mutual de seguridad. Podemos, se puede, pero ¿qué pasa? Que tenemos esa falta la autorización. Incluso vino la persona de Santiago, el señor José Luis, y dijo, podemos atenderlo en una clínica, podemos, pero es importante que el médico tratante de la posta, ¿no es cierto?, firme y autorice el traslado, sí, y lo hemos hecho, como te digo, y se ha pagado. Por eso a mí, el último, el accidente que se cayó desde 9 metros, que es de la segunda, se atendió en el servicio de salud, después se fue a la mutual. Y la pura rehabilitación de ese voluntario costó 13 millones. Y lo pagó el seguro. Pero ese voluntario, gracias a Dios, está bien, está caminando. No fue una caída de 9 metros y medio, pero era para haber muerto, pero está caminando, está trabajando, está bien. Pero ahí se ocupó tanto el servicio de salud como la rehabilitación en la mutual y fue operado en Santiago en la mutual. Entonces ahí, pero como te digo, está esa traba, pongámosle, para mí, si me dicen a mí, ¿sabes qué, Enio? Llévate a un voluntario que sufrió un E15, una fractura a la mutual, yo lo llevo a la clínica que está en la mutual, no tengo drama, pero tengo que tener la venia del superintendente y la venia del doctor, si lo digo, el capitán de cuarta sabe eso. Entonces, eso es lo que yo, por mí, excelente, si tú me decís, ¿sabes qué? Hagamos, vamos a la parada y veamos cómo pudimos solucionar ese problema, pero ese es mi trabajo. Si yo en el hospital los niños pueden estar en un incendio trabajando 3 horas, se accidentan al último minuto y vamos a la posta toda la mañana y saliendo tipo 6 de la mañana. Entonces, a mí no me incomoda, solo que el niño está con dolor,
está cansado, viene de una emergencia, yo me he agarrado con los enfermeros de la ambulancia, que lo miran como, no sé, como bicho raro, que son cuáticos ustedes. Pues el bombero más que mal puede estar trabajando en un incendio, se accidentó y a la mutual atiéndelo y más encima te critican, no. Eso es, pues, Cristian. Gracias, Enio. Como te digo, creo que a lo mejor sería bueno una conversa entre los tres, entre Marcelo, Sí, tú y yo. sí. Si Cuenta con podemos eso, Cristian. apoyarlos con algo. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Hola, Milton, buenas noches. ¿Qué tal? Saluda a Milton Núñez de acá de Tacna, Perú. Muchas gracias por la invitación. Eh, Quería consultarles con el tema de los incidentes y los accidentes que tienen ustedes, los reportan. ¿Cuál es el procedimiento o cuál es qué hacen ustedes con las lecciones aprendidas de aquellos incidentes o accidentes? ¿Cómo lo reflejan? De repente lo bajan en, en documentación, en normas preventivas. ¿Qué es más o menos el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento que le hacen? Gracias, Milton. Principalmente hoy por hoy lo que estamos haciendo es, sí, efectivamente, bajar a todas las esferas la información relacionada con las investigaciones, para finalmente evitar la recurrencia. ¿Ya? Con esto nosotros, mediante las alertas de seguridad, estas alertas de seguridad se las entregamos a cada una de las compañías, en algunas ocasiones incluso se hacen juntas de capitanes para analizar algunos casos. Tuvimos hace un tiempo atrás, año 2014 si no me equivoco, un incendio en donde tuvimos 16 lesionados. ¿Ya? Por lo tanto, sí requirió de una junta de capitanes para poder analizar todos los casos y bajar después esta información a cada uno de los voluntarios. ¿Ya? Generamos estas alertas hoy por hoy, que son estos reportes, entre comillas, como un reporte flash respecto del accidente propiamente tal y la investigación. Cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron las circunstancias y cuáles son las lecciones aprendidas. Y eso lo difundimos. Lo difundimos tanto en las compañías, lo difundimos en nuestras redes sociales, ¿ya? Cosa de que también les sirva como material de apoyo a el resto de los cuerpos de bomberos. Ok, muchísimas gracias. De nada. Perfecto. ¿Alguien más para poder finalizar? Bien, no habiendo más dudas ni consultas, tampoco en el chat, a nombre de la Cuarta Compañía, Cristian, queremos agradecer nuevamente tu colaboración en esta jornada al día de hoy. Como lo dijiste, hace un año atrás era de forma presencial y hoy a través de la plataforma Zoom. Estamos muy contentos por el apoyo que nos han brindado. Creo que la exposición fue bastante clara y nos deja bastante enseñanzas a nivel de compañía y también creo que a nivel institucional para poder tomar algunas enseñanzas o algunos aprendizajes, más bien dicho, de todo lo que ustedes pudieron desarrollar y han implementado en todo este tiempo. Así que, como lo comenté, no tenemos nosotros como compañía la mala experiencia de poder tener mártires dentro de nuestras filas. Esperamos obviamente que esto no ocurra nunca y para eso es que generamos todas estas instancias de entrenamiento hoy día en forma virtual, generamos procedimientos y generamos acciones, tanto los bomberos como los oficiales, para que no ocurran accidentes en nuestros bomberos. Hoy día todos, a diferencia de algunos años anteriores y hartos años atrás quizás, todos los bomberos tienen un equipo de protección personal desde el momento que suben a bomberos. Todos cuentan con uniformes normados, que ese otro paso importante que generó la institución a nivel local. Entonces, para quienes partimos algunos años antes, el poder tener una bota usada o en un uso desperfecto, o con algún desperfecto más bien dicho, tener guantes de cabritilla,
tener estos buzos tipos overoles, que con eso prácticamente uno se metía al incendio, y a veces sin cotona, nos hacía también ser medio románticos, pero también bastantes irresponsables, porque si bien es cierto veíamos o entendíamos que la condición de trabajar en el llamado era más importante, creo que hacíamos vista ciega de nuestra posibilidad de accidente, porque obviamente no contábamos con los elementos de protección personal adecuados. Como tú lo mencionaste, sí, mucha gente lo manifiesta que usa un uniforme, pero efectivamente es un equipo de protección personal. Pero nada de esto, podemos tener el mejor equipo de protección personal, el mejor casco, las mejores botas, los mejores guantes, pero nada de esto podría salvaguardar nuestra integridad como bomberos en el acto, en el servicio, en el trabajo, si es que además no somos precavidos nosotros mismos, si es que además no somos conscientes y consecuentes de que si tomamos una mala decisión, o si es que alguien toma una mala decisión y nos genera a nosotros una orden, estamos en una condición propicia para que se pueda generar un accidente. Se ve y se habla mucho, por ejemplo, que lo comentamos en el año pasado en el curso de incendio de altura, en el proceso de búsqueda y rescate, en los procesos de uso y equipo de equipo de respiración autocontenida. Hasta el día de hoy se sigue utilizando el equipo de respiración autónoma hasta cuando suena la campanilla del equipo, y no se hace el protocolo, ¿no es cierto?, de mantener los 10 minutos de seguridad que establece el procedimiento. Entonces, seguimos asumiendo algunas irresponsabilidades, ¿no es cierto? Pero también es importante que cada uno de nosotros entienda de que la seguridad del bombero no está en el uso correcto del equipo de protección personal, sí es un atenuante, sino que más bien dicho, la seguridad del bombero está en el mismo bombero, en saber cómo entrar, en saber cómo trabajar, en entrenarse, en prepararse, en saber el uso de sus herramientas, el saber y conocer el material que tienen, y obviamente la experiencia de los más antiguos en generar una forma de trabajo correcta en un incendio, en un rescate, etc. Así que creo que también nos hace un llamado de atención, Cristian, la exposición, lo que ustedes han vivido. La cantidad de mártires, 49, es un número importante, pero también tienen muchos más años de trayectoria que nuestro cuerpo de bomberos. Así es que, nuevamente, a nombre de la Cuarta Compañía, agradecer a Marcelo, agradecer a Sergio, que parece que lo veo por ahí conectado, y nada, pues quedamos a la espera. Perdón, Mi comandante. sí, disculpa por interrumpir. Quiero agradecer, ¿cierto?, a Cristian. Tuve un privilegio de tenerlo en mi casa, una oportunidad. Bueno, y como comenta, ¿cierto?, él, comenta tú, Rodolfo, son distintas realidades de cuerpo. Lo diste a conocer tu experiencia, cómo funcionan los departamentos, cómo funciona el tema de la prevención, como dicen ahora, la gestión de riesgos. Y bueno, nosotros también tenemos nuestro departamento que funciona día a día, bajo nuestros parámetros, nuestros recursos, nuestras realidades, pero obviamente siempre queremos ir mejorando, que esa es la idea. El autocuidado es súper importante. Podemos tener un EVP de última tecnología, pero si no tenemos el autocuidado de los bomberos, obviamente, ¿cierto?, los accidentes también traen perjuicios tanto para el bombero como también para los familiares, ¿ya? Obviamente cuando nos sale una emergencia queda preocupada la familia, que no nos pase nada. Entonces es súper importante el autocuidado del bombero. Y claro, tuvimos un accidente que afortunadamente no resultó grave, fue un accidente grave, no resultó con
con muerte de nuestro camarada, pero eso nos tiene que dejar una enseñanza. Entonces siempre tenemos que ser analíticos en lo que tenemos la emergencia. Bueno, no quita más tiempo, agradecerte, Cristian, de verdad, por tu presentación, agradecer al capitán, a los oficiales, a nuestro director, ¿cierto? Porque siempre están constantemente generando esta instancia de capacitación y de intercambio de realidades. Gracias, capitán, por su tiempo. Pues nada, amigo, andante. Bueno, y como decía finalmente, entonces, nuevamente, Cristian, agradecer a Marcelo, veo a Sergio, que está por ahí, agradecer a nuestros cofrades de Tacna, Eimer y ¿quién más? Milton. Así que muchas gracias a todos y Cristian, esperamos prontamente, en tiempos de no pandemia, tenerte para la segunda versión de Incendio en Edificio de Altura.